Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bueno, ¿está impactado con esta novedad o, como dijo Patricia Bullrich, esperaban que terminara en escándalo el uso de la vacuna? No, me parece que es un impacto emocional en casi todos, ¿no? Un impacto emocional en la población, un impacto emocional en la población en situación de riesgo, en los trabajadores del sistema de salud y un nivel de indignación que genera y una devaluación de la palabra del gobierno muy, muy grande. Ahora, me parece que quedarnos solamente con esa primera reacción es poco. Parece que amerita profundizar en por qué estas cuestiones ocurren, porque por más que la gente se enoje, se va a enojar otra vez el profesional de la salud, que al principio se lo aplaudía en la pandemia, después se le dificultaba la vida cuando estaba atendiendo a otros y volvía a su casa, después le dieron un magro aumento de sueldo, un bonus muy chiquitito para que se hiciera cargo de la tarea de cuidarnos a todos. Se indignarán aquellos que tienen familiares mayores enfermos o que se van a enfermar en los próximos días o que por ahí fallecen. ¿Cómo le va a dar la cara a alguien para hablarle a esos familiares en los próximos días? Ahora, quiero ir un poquito más profundo, que tiene que ver con lo siguiente. Hace rato, cuando ustedes me preguntan de economía, yo vengo diciendo que el problema de la Argentina es que nuestro Estado perdió calidad y perdió productividad. Y la perdió porque distintos sectores se apropian del Estado. No hay ejemplo más pornográfico y explícito que este. En el medio de la pandemia, donde uno debería decir, no hay privilegios, hay un orden, ¿sí? Lo que hay son prioridades, lo que hay es la necesidad absoluta de volver a lo que es esencial y prioritario. Pasa exactamente lo contrario, es una repetición de lo que hemos visto. Y cuando digo que se apropian del Estado, no es solo, en este caso es una facción, es el gobierno apropiándose del Estado, o una facción política apropiándose del Estado. A veces tenemos empresarios apropiándose del Estado, gremios apropiándose del Estado, otros partidos políticos apropiándose del Estado. Y la gente, no solamente ahora, después no siente que le llega al Estado, siente que paga muchos impuestos, pero no tiene salud, no tiene educación, no tiene seguridad, no tiene justicia. ¿Por qué es? Bueno, porque esta cultura está multiplicada de infinitum en la Argentina. Eso es lo que viene pasando. Y más allá de la indignación, yo creo que si uno le pregunta a los ciudadanos de a pie si les sorprende que esto pase en la Argentina, deben decir que no. Yo me imagino que dicen, no me sorprende nada. Y también revela otra cosa, que es la doble moral y el doble discurso o la hipocresía del gobierno. El gobierno se la pasa hablando de por qué hace las cosas para privilegiar a los que menos tienen, a los más desaventajados. Bueno, grupos de riesgo en una pandemia, si hay un grupo más desaventajado de ese, no me lo puedo imaginar. No, ¿Qué eligieron? Estuvieron hablando, perdón, sobre un combate contra los antivacunas, contra la oposición que le había envenenado la cabeza a la gente respecto a las vacunas, y ahora se conoce esto, ¿no? Sí, y un tema adicional, que desde el principio este gobierno se llama a sí mismo y usa eso permanentemente en todas las medidas que toma el gobierno de la solidaridad. La ley de solidaridad social y reactivación productiva, el impuesto para un país solidario, el impuesto a las grandes fortunas solidario. Ahora, se ve que la solidaridad es nada más que una excusa para tomar medidas, porque cuando tienen que mostrar verdadera solidaridad, se apropian de algo público a través del Estado, en este caso de algo que es absolutamente escaso, como sabemos, y que tiene evidentemente una expectativa enorme y un deseo enorme por parte de la gente que le llegue, se lo apropian y se lo quedan. Entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está cuidar al que menos tiene? ¿Dónde está cuidar al más vulnerable? La verdad que es mentira, es un gran discurso. Ahora, insisto, esto es una cultura que viene en la política y en el Estado argentino de hace mucho tiempo. Si no modificamos la política para cambiar estas cosas, si no volvemos a aquellas cosas que son prioritarias, esenciales, de dejar de gastar en taradeces tantas veces, o permitir que un sector se apropie transitoriamente del Estado y lo use en su propio beneficio para castigar al de al lado porque no piensa igual en términos políticos, el resultado es la mediocridad en la que vive Argentina, mediocridad y decadencia en la que vive Argentina hace mucho tiempo. Y esto es lo que tenemos que revertir, y es parte de una cultura colectiva. Y lo que tenemos que batallar es para corregir esto. Ahora, Lustó, parte de eso, casualmente el programa en el que dio las declaraciones Berbisky se llama Habrá consecuencias. Y me puse a pensar en justamente eso. Para revertir esa cultura tiene que haber un costo en esto. Parecería ser que esto pasa, ¿no? Oímos hablar muchísimo del vacunagate en Perú, y un país en el que, por ejemplo, el caso Odebrecht tuvo consecuencias tremendas, arrinconando a 4 presidentes.
¿Qué pasa que en la Argentina este tipo de cosas pasan y no hay consecuencias? ¿O todo se corta en alguien a quien se sacrifica? Parece ser que en este caso le toca a Ginés González García y ya está. Mira, yo creo que porque se ha vuelto moneda común, como decía antes. En este caso es mucho más sensible porque es en el medio de una pandemia, pero esta apropiación del Estado la vemos todos los días. Todos los días. Hay una incomodidad general de la ciudadanía en la Argentina y comodidades particulares porque te apropias de privilegios. Y esto vale para aquellos que tienen cargos públicos y no pagan impuesto a las ganancias, para la política cuando se financia con contrato, para los empresarios que solamente surgen y les va bien cuando están al calor del Estado, vale para los gremios cuando no hacen lo que se debe, vale para todo. Esta es la cultura en la que estamos inmersos y cuando algo se transforma en costumbre, la verdad que deja de asombrar. Y entonces los castigos son pocos porque no permanecen en el tiempo. Y ahí creo que hay algo más profundo para reflexionar, como hemos visto antes con las barbaridades que ocurrían o que ocurren en Formosa o en otros lugares del país, que es que como Argentina, yo digo que Argentina está trabada desde hace mucho tiempo y no crece, pero Argentina, cuando vemos esto, es como que cayó en un campo magnético y perdió el norte moral. Entonces, más allá, yo no quiero generar ni liderar enojo, porque la verdad que con el enojo y la indignación dura poco tiempo. Dura lo que decías vos, Carolina, dura cuánto tiempo por este hecho puntual hasta que venga el siguiente. La pregunta es cómo se modifica. Claro. Se modifica colectivamente y se modifica a través de cambiar esos comportamientos en un montón de sectores, entre ellos los partidos políticos. Por eso yo le quiero preguntar al senador Lustó esto justamente. Hubo intendentes que se vacunaron, concejales, diputados provinciales, un diputado nacional, un senador nacional, asesores del presidente y amigos del ministro como Horacio Berbisky. ¿Quiénes debieron haber recibido a esta altura la vacuna y quiénes no? ¿Quiénes tendrían que haber recibido la vacuna? Es clarísimo. Con la escasez de vacuna que hay, primero los trabajadores de salud y después los grupos de riesgo. Por ejemplo, el gobernador Kicillof. Bueno, pero eso es un tema que yo ya lo escuché varias veces. Yo creo que, por ejemplo, Recalde criticó al jefe de gobierno cuando el jefe de gobierno contrajo coronavirus. Le dijo, si hubiera vacunado en lugar de hacer política con la vacuna, claramente no lo hizo. El jefe de gobierno hizo lo que tiene que hacer. No es grupo de riesgo, no se vacunó, dejó las vacunas para aquellos que tienen prioridad para las vacunas. Entonces Kicillof no se tendría que haber vacunado. Yo estoy absolutamente convencido que no. Ahora, Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Yo creo que el presidente y la vicepresidenta sí se tienen que vacunar. ¿Por qué? Primero porque tienen más edad los dos. Y segundo porque tienen un cargo de mucha responsabilidad. Los dos están por encima de la edad en la que se recomienda la vacunación. Ahora, voy a decir una cosa adicional. Este es un escalón más en las múltiples discrecionalidades que hemos tenido a lo largo de la pandemia y en la falta de rigurosidad para administrar los recursos durante la pandemia. Desde la información, acuérdense que los primeros partes no había información que los estadísticos, los epidemiólogos y pudieran trabajar. Primero no había información. Los 3.000 muertos que aparecieron de golpe en la provincia. Después hubo mucha chapucería con la información sobre las vacunas. Empezamos con que no iba a llegar el virus. Después no había información, eran partes en PDF que no se pueden trabajar. A mí me gustan los números, no se podían trabajar. Después hubo chapucería con las vacunas. ¿Cuántas iban a llegar? ¿Cómo? Contratos que sí, contratos que no. Mientras en el Senado se discutía, se debatía la ley, ya había un vuelo rumbo a Rusia. Entonces, mucho de eso pasó y sigue pasando. Y después, la verdad es que yo no he visto ningún país del mundo en que, en lugar de por los canales que saben distribuir la vacuna, se crea un canal paralelo, no me importa si es para escribir, no es para escribir. Esta es una cuestión de Estado, no es una cuestión de partidos. Insisto, eso es los partidos políticos apropiándose de los recursos del Estado. No me importa si se llama ayudar a que la gente se inscriba, además creándole una falsa expectativa. Si ustedes vieron lo que pasó hoy en la ciudad, van a ver el nivel de expectativa que hay. 1000 inscriptos en 8 minutos fue lo primero. Se abrió la inscripción, 1000 personas que intentaron inscribirse en 8 minutos. Inscriptos, pero ingresados había 76.000 por minuto, que es casi 20 veces el pico de lo que ocurre cuando se inscriben para el ciclo escolar. Pero pensá que son 76.000, en algún momento ingresaban, y hay 40.000 vacunas. Claro. Y hay 40.000 vacunas. Entonces, no calibramos bien la emoción que genera la pandemia, la enfermedad, particularmente en los grupos de riesgo. No hay una empatía de las autoridades del gobierno nacional con esto. Si decimos que hay 40.000 vacunas en la ciudad de Buenos Aires disponibles para esos grupos y 15.000 para los geriátricos, y en un minuto entran 76.000 personas, te muestra primero la deficiencia con respecto a los recursos que tenemos, pero por otro lugar la ansiedad. Y en el medio de esa ansiedad, lo que vemos es que se vacunan funcionarios jóvenes,
de distintos, en lugares en donde el virus circula menos, porque hay lugares que se están vacunando en la provincia de Buenos Aires donde no son grandes aglomerados donde el virus circula más. Es increíble, es increíble. Es un Y desastre además el operativo. funcionarios o amigos que entran por el costado. Escuchen este número. En la ciudad de Buenos Aires, y lo acabo de chequear hace minutos nada más, en la ciudad de Buenos Aires faltan vacunar y asignación de turno a 20.000 personas que trabajan en el sistema de salud. Hay 160.000 profesionales de la salud, 20.000 que restan vacunar y asignar turno, ¿no? Hay dos categorías, ¿no? La gente que todavía no está vacunada, pero que tiene un turno, y la gente que ni siquiera tiene un turno. Son 20.000 personas, repito este número, las que faltan vacunar, porque claro, no hay provisión de las vacunas. En el medio... Volviendo a la polémica, el presidente de Chile esperó a vacunarse cuando le tocó a los grupos de riesgo. Vacunatorio. No, cuando le tocó el turno por la edad. La reina de Inglaterra no fue la primera en vacunarse. Acá fue... Habíamos vacunado 2 millones de ingleses antes. ¿Cuánto dijiste? 2 millones. Bueno. Acá el argumento fue que no había confianza en la vacuna, porque en su momento era toda la cuestión y las dudas respecto a la vacuna rusa. Y Moria Kazan le iba a dar confianza a la gente para vacunar. Y que el gobierno... Bueno, no, pero lo dijo Carla Bisotti, ella dijo, consideramos que se vacunen personas populares o inclusive las mayores autoridades del país va a generar confianza en la gente. Lo que pasa es que, bueno, después eso derivó en que se vacunen todos los que conocen a alguien. Pero no es solo eso, sino... en otros casos ya lo hemos usado en alguna discusión o en una charla con Nicolás. Es la ducha de los 3 chiflados. Es decir, el problema... ¿Por qué la ducha de los 3 chiflados? Porque hay un episodio de los 3 chiflados que tratan de arreglar una ducha y pierde un caño, entonces ponen otro caño y otro caño y otro caño y otro caño y en un momento están encerrados adentro de su propia ducha. Entonces, que se vacunen famosos y políticos de renombre es la solución para el problema de la falta de confianza en la vacuna. ¿Por qué no nos preguntamos por qué hay falta de confianza en la vacuna? Obvio. Claro. Y resolvemos eso. Hay falta de confianza en la vacuna porque, primero, la vacuna apareció de sopetón. Segundo, no se enviaba la información. Muchos de nosotros, yo he dicho cuando me han entrevistado, seguramente la vacuna rusa sea tan buena como las otras vacunas. ¿Por qué? Porque tienen una historia tecnológica, de desarrollo tecnológico, lo suficientemente importante como para desarrollar vacunas científico-tecnológicas. Ahora, para la tranquilidad, para saber que la vacuna es efectiva y es segura, necesitamos ver los papeles. Necesita verlos el gobierno. En un momento que Ginés reclamaba que aparecieran los papeles. Claro. Mientras ya estábamos empezando a vacunar. Entonces, y además prometieron 20 millones de dosis que no aparecieron. Y eso no ocurrió. Iban a venir este verano y no pasó. Y además el gobierno dijo, primero, como la fase de Pfizer se está haciendo acá, vamos a ser los primeros en acceder. Vamos a producir vacunas en la planta de Garín y las vamos a exportar al resto del mundo. Y después ya no aparecía nada y todo había sido devaluado y aparece de la noche a la mañana esta vacuna, insisto, mientras votábamos una ley de un país que, como dije recién, tiene mucha tradición científica de primerísimo nivel y tiene mucha opacidad y falta de transparencia en su gobierno. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, eso... Las promesas que no se cumplen, la falta de transparencia, los datos no abiertos, el mecanismo apurado para aprobarla, previsto en una ley que estábamos votando, todo eso genera... ¿Por qué no tenemos más vacunas? ¿Porque son inútiles? ¿Porque realmente es caro comprar las vacunas y Argentina no tiene plata para pagarlas? ¿Por qué no tenemos más vacunas? Yo puedo hacer hipótesis sobre estas cuestiones. Lo primero es, como pasó al principio con otros insumos, con los respiradores, con los barbijos. Los test. Con los test. Al principio una de las cosas que pasaba es que era una demanda mundial muy abrupta sobre la cual el sistema productivo que ya estaba encauzado a producir estas cosas era chico. Entonces es una pugna mundial por conseguir las vacunas. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Bueno, la pregunta es ¿quién tiene más poder de negociación? Tiene más poder de negociación la economía más grande, tiene más poder de negociación el que la puede pagar, tiene más poder de negociación el que no ha incumplido en el pasado, tiene más poder... El que empezó a negociar antes. El que empezó a negociar antes. Como Chile. Había dos mecanismos para procurarse vacunas. Uno era pagarlos, no importa si la fase 3 salía bien o mal. Era una inversión a riesgo de los estados. Y otro era firmar contratos contingentes. Yo me comprometo a comprar esta cantidad de vacunas si... ocurre la fase 3. Bueno, esos van a la cola. Hay un montón que están en esa situación. Yo creo que va a haber, conforme pase el tiempo, producto de lo rápido que se reacomodó la capacidad de producción global, va a haber, inclusive en algún momento, espero, sobreoferta de vacunas y una mejor coordinación global para que lleguen a todos los países. Espero que eso pase.
Pero mientras tanto, van a ocurrir estos cuellos de botella y Argentina, por ninguna, ni por su nivel de ingreso, ni por su situación fiscal, ni por la calidad de su Estado, ni por la previsibilidad de la política pública, ni por el peso político, ni por el compromiso que tomó antes, está en una situación prioritaria con respecto al resto de las vacunas. Y hay que correr las elecciones, como dijo el ministro saliente o el ministro echado, Ginés González García, que había que Ministro correr. stand-by, decirle ahora. Todavía no está la renuncia. Todavía no está la Bueno, renuncia, dice Nico Aymaru. ¿Hay que correr las elecciones, como plantean en algún sector del oficialismo? A ver, mira, lo primero que te digo es que, como en otras cosas, es contradictoria e incoherente las posiciones que toma el gobierno. Si van a vacunar a la escala que dicen que van a vacunar, no deberíamos tener problemas Claro, si en agosto estamos todos vacunados. Bueno, lo explicó Ginés y también lo dijo hoy Quirós. Claro. No, pero digo, el propio Ginés, que en la misma entrevista dijo, para agosto vamos a estar todos vacunados, creo que tenemos que postergar la elección porque sería irresponsable. O sea, como... Sí, pero hoy tiene Quirós, relación. dijo otra cosa. Quirós dijo que solo el grupo de riesgo va a estar vacunado en julio. Pero que eso es suficiente para que haya elecciones normales o con los cuidados, pero para que puedan hacerse las elecciones. Pero además, Nico, déjame agregar un par de cosas. Primero, ya hemos visto otros países ir a elecciones. Fue Estados 105 Unidos. países fueron a elecciones. Sí, incluso países con mucho menos recursos. Ecuador acaba de ir a Pero la por eso primera es vuelta. algo lo suficientemente importante definir el futuro como para tomar los cuidados que hagan falta y hacerlo en orden. Segundo, para mí esto de las PASO, no las PASO, el cambio de la ley electoral en un año electoral es un elemento más de la apropiación del Estado. Yo llego y discrecionalmente hago lo que quiero. Le reparto las vacunas a mis amigos y además, si me conviene, cambio la ley electoral. De la misma manera que ese era mi argumento con respecto a Formosa. Un gobernador que fue 2 veces vicegobernador, que no podía ser electo gobernador, que reinterpreta la Constitución una vez, la reinterpreta otra vez, cambia la Constitución para quedarse en el poder, no es asimilable a Merkel, como dijo otro senador. No es asimilable a Merkel, jefe de la sinceramente. bancada. Y lo otro que es cultural en ese caso, en algunas latitudes de Argentina, es que ese mismo desdén por el Estado, con lo cual yo me apropio de la Constitución, la cambio, etcétera, es la apropiación del derecho individual del otro. Porque vos podés decir, bueno, tenemos que tener cuidado, pero cuando vos para tener determinados cuidados colectivos avasallás los derechos individuales, cualquier objetivo que vos te plantees con suficiente poder implica que podés pasar por encima de los derechos de los demás. Le quería preguntar, está hablando mucho del futuro, siempre lo hace, y hoy justamente fue la primera reunión del Consejo Económico y Social que lidera Gustavo Vélez, y Alberto Fernández dijo que a través de ese Consejo Económico y Social se iban a sentar las bases de la Argentina del futuro, justo hoy, ¿no? Quedó un poco opacado. ¿La oposición tendría que haber ido a ese Consejo Económico y Social? ¿Se puede hacer algo con ese órgano nuevo creado en medio de este barro? A ver, primero, si el diagnóstico es correcto de lo que pasa en la Argentina es que el Estado es cada vez más caro e improductivo, y entonces no llega a resolver los problemas sociales, pero además se transforma en una traba para producir, la política es gran responsable de eso, entonces tiene que estar sentada a esa mesa. Ahora, yo hago 2 reflexiones con respecto al Consejo Económico y Social. Uno puede llamar a una interconsulta de médicos, pero ¿convenimos con cuál es la enfermedad? Porque si vemos enfermedades distintas, no importa cuántos médicos llamemos. Entonces, lo primero que hace falta trabajar ahí es qué es lo que le pasa a Argentina, que hoy tiene el mismo ingreso por habitante que en el año 73, pero tiene 10 veces más pobreza que el año 73. Si no nos hacemos colectivamente esa pregunta, para mí no sirve ningún ámbito. Esa es una pregunta que la política debería estar debatiendo todo el tiempo. La política, la dirigencia empresarial, la dirigencia gremial, la dirigencia comunicacional, los medios. Si no debatimos colectivamente por qué estamos atrapados ahí, no vale nada. Y vuelvo a la apropiación. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Consejo Económico y Social es una mesa a la cual acudimos con la actitud de qué nos toca llevar para comer, entonces uno trae, como en la mesa navideña, uno trae la entrada, otro trae un plato principal, otro trae las ensaladas, otro trae el postre, otro trae la bebida, otro trae la gaseosa, otro trae el pan, puede funcionar. Si la idea del Consejo Económico y Social es llegar y ver qué vajilla me llevo a mi casa de la que está puesta en la mesa, entonces no vamos a resolver nada en la Argentina por esta vía. Entonces yo creo que no ha habido todavía una convocatoria lo suficientemente amplia de discutir qué le pasa a la Argentina, que es lo que el presidente dijo el primer día, nunca cumplió, pero sobre todo incumplió
el día que decidió intempestivamente sacarle los fondos a la Ciudad de Buenos Aires después de que la gente veía la repetición de una foto que le gustaba, que era un poco de acuerdo dentro de la pandemia para ver cómo vamos a reconducir los destinos de Argentina. Increíble. Lustó. Dinamitó su propia imagen. Maru, Esto no sería necesario si tuviéramos algo así en la Argentina como un sistema de rendición de cuentas. Uno entra a países, está mirando el ranking de transparencia, por cierto, la Argentina descendió 12 lugares en el último ranking de transparencia internacional, y si uno va a los países que rankean primero, la verdad es que ante todo tienen un sistema de acceso a la información pública totalmente transparente para cualquier ciudadano, sumamente amigable. ¿Por qué acá en la Argentina no es una realidad? ¿Qué ha pasado, Lustó, con los proyectos que han ido en este sentido? Que sea sensible y Ahí está. riguroso. Arranquemos de nuevo porque estaba apagado el micrófono. el audio. No, digo que quiero arrancar por los vuelos de aerolíneas, porque un Estado, nosotros queremos construir una sociedad que sea moderna y de iguales, ahora sin un Estado que sea sensible pero riguroso en la administración, que es esto que vos decís, transparente, que se pueda auditar, que sepa cuáles son las prioridades, por dónde empezar, cómo seguir, es muy difícil lograr esa meta para la sociedad argentina. Entonces, una de las cosas que yo veo con los vuelos es que no hay una pregunta de cuál es la mejor manera de buscar las vacunas. Yo no veo que otros países estén utilizando comunicacionalmente. Es muy lindo ver partir el avión, ese motivo, la primera vez, pero a mí me da un poco la sensación de cuando en las películas o series queda varado un barco en el Ártico y manda una expedición a ver qué hay del otro lado. Parece poco de vez en cuando mandar un Que vuelo. viene poco en los aviones, además. Sí, no veo que esa parte también sea utilizada como una estrategia emocional, comunicacional, etcétera. Me parece que hay que ser un poco más riguroso. ¿Qué pasa con nuestro Estado? Te voy a contar con algo muy concreto. Yo soy autor de la Ley de Defensa de la Competencia que existía hasta hace poco. Una ley de defensa de la competencia modelo, con el estándar que tiene en los distintos países del mundo. Se acaba de modificar, la acaban de destrozar. Hay un montón de cosas malas en los cambios que hicieron en la ley, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dice que las autoridades de defensa de la competencia a partir de ahora no pueden haber trabajado ni en una consultora, ni en una empresa, ni haber litigado en materia de defensa de la competencia en los últimos 2 años. Básicamente lo que estamos diciendo es que las autoridades de defensa de la competencia no deben saber de defensa de la competencia. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos con el Estado. Es la colonización de a poco y la acumulación de privilegios destrozando el Estado. Y no se puede evitar. Uno puede tener un montón de fines muy buenos y declararlos a un ministerio. ¿Dónde viste una comparación de cuánto gasta un ministerio acá comparado con otro ministerio en otro país del mundo que hace lo mismo? ¿Y cuánta gente tiene? no existe. Maru, para cerrar, vos le querés hacer una pregunta a Lustó, yo te interrumpí con el último momento. No, está bien, igual tenía que ver con lo del Consejo Económico y Social y la posibilidad de reencauzar para el futuro. Porque si uno seguía por las palabras del presidente, recuerdo el inicio de la primera asamblea legislativa con Alberto Fernández como presidente, el Consejo Económico y Social iba a ser el resultado de un proyecto de ley que se iba a votar en el Congreso de la Nación y cuyos miembros iban a tener el aval del Senado de la Nación, por lo tanto el aval de la oposición. Y lo que tenemos hoy es un Consejo Económico y Social que preside un hombre de Alberto Fernández, que fue elegido de forma unilateral por Alberto Fernández, y que no incluye a la oposición y que no pasó por el Congreso y que sale por decreto. Sí, no me llama la atención. Y la comisión de juristas notables para pensar cómo tenemos que reformar las grandes instituciones de nuestro sistema judicial también fue igual. Y yo creo que es parte de lo que decía antes. Hubo un momento en que el presidente apelaba a ponernos de pie, ¿sí?, y a terminar la grieta, que para mí era una apelación interesante en el siguiente sentido, que es, no basta con ponernos de pie. Argentina está deambulando como si fuera un zombie desde hace 50 años. Entonces, es ponernos de pie y decidir colectivamente cuál es el rumbo en el que queremos caminar todos juntos. Bueno, nos quedamos con lo de ponernos de pie y la convocatoria esa en un momento se evaporó. Se evaporó la amplitud para hablar con el otro, se evaporó, se deshizo la posibilidad de tener diagnósticos comunes, conversados. Entonces avanzan en todas las direcciones con este tipo de convocatorias, que además hay algunos que pueden ser representativos de un sector, pero hay otros que yo veo que no tienen la entidad. Entonces ahí me parece que falta, otra vez, si el diagnóstico es el Estado, gran culpa de este Estado es la política. La política no está ahí para tomar compromisos, para decir yo a esta mesa para resolver el problema traigo esto. Eso no está.
Gracias, senador, por haber venido. A ustedes. Senador Martín Lustó.